Luis, ya no tienes edad para ir con ese kimono de niño, que te va pequeño. Bueno, ya sé que me va un poco justo, pero es que quería celebrar el Shichigo-san, que es en estas fechas, y como yo de pequeño no sabía nada de esto, pues quiero hacerlo ahora. A ver, cariñito de tu mamá. Primero es que vas a reventar el kimono y luego es que tienes más años que un bosque. Pobre yo. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Bueno, es verdad que el kimono este que te has puesto te va un poquito chiquitito, pero oye, te queda muy bien, estás muy mono, Bueno, ¿eh? parezco el increíble Hulk, que lo estoy así reventando por las costuras. Parece que estoy incluso fuerte. Bueno, hemos hablado ya del Shichigo-san en algún japonismo mini, creo que Bueno, el año claro. pasado, el anterior, porque claro, es una de estas festividades anuales. Efectivamente, y hay que mencionarlo cuando toca porque además es muy curioso de ver. De hecho, nosotros en nuestro último viaje a Japón, pues especialmente el día que estuvimos, un domingo que estuvimos en el templo Narita-san, en la ciudad de Narita, vimos a muchos niños, a muchas niñas, a muchas familias celebrar este Shichigo-san. Pero bueno, también incluso en el gran santuario de Omiya. Es verdad, también vimos, también También había vimos. ahí niños y niñas. De todas maneras, sobre este viaje, a lo mejor podemos hacer el episodio de Japón a fondo de la semana que viene. Yo creo que sí, yo creo que toca, entonces os lo contaremos un poquito mejor ahí en ese Japón a fondo, pero vamos a explicar un poco qué es esto del Shichigo-san. Pues te pones un kimono y vas. Bueno, a ver, mañana es 15 de noviembre y aparte de ser mi cumpleaños, porque yo lo voy diciendo cada vez que puedo, yo lo digo, lo Tú suelto. lo dices, a ver si cae algún A ver regalito. si cae algo, por si acaso, pues mañana, aparte de ser el cumpleaños de Laura de Japonismo, también es el día un poco oficial del Shichigo-san. ¿Pero qué fue primero, tu cumpleaños o el Shichigo-san? No se sabe, está ahí, la Ahí, cosa ahí. está ahí, ¿no? O sea, que sí que tienes más años que un bosque, tú también. Bueno, y mañana tendré uno más, de hecho. Pero bueno, el Shichigo-san, como os decíamos, realmente se va celebrando pues casi desde finales de octubre ya, especialmente las 2 primeras semanas de noviembre y especialmente en fines de semana es cuando vamos a ver a muchas familias ya disfrutando un poco de este Claro, evento. no os penséis que por el hecho de que la celebración como tal tenga un día concreto, que es el 15 de noviembre, solo se va a celebrar el 15 de noviembre. Eso es. En parte porque a veces el 15 de noviembre cae entre semana, los niños tienen cole, los padres tienen trabajo, no es muy conveniente, ¿no?, hacer ninguna actividad un poco festiva relacionada con los niños y con el significado del Shichigo-san que ahora os contamos. Por eso se suele celebrar en los fines de semana previos, porque es cuando hay tiempo para que la familia se junte, porque además se hacen sus sesiones de fotitos, Hombre, etcétera. ¿cómo no vas a hacer sesiones de fotos? Si hasta tú que vas con este kimono que te va chiquitito, estás para hacerte una foto, pues imagínate. Pues ¿no? imagínate. Claro, a ver, Shichigo-san, empecemos por el inicio. Básicamente son 3 kanjis, que son 3 números. El Shichi es 7, Go es 5 y San es 3. Con lo cual, literalmente, esta fiesta significa 753. Esos son los números que tienes que jugar a la lotería, ¿no? Es una celebración de ludopatía. Oye, pues a lo mejor, ¿no? Habría que probarlo. No, a ver, tú y yo no nunca, tiene que ver con nunca nada hemos de esto. jugado a la lotería, así que no tengo ni idea ni de No. cómo funciona. Si hubiera alguna que solo fueran 3 números, Exacto. pues a lo mejor lo Podría probaba. ser. No, Pero en realidad es un ritual de paso para niños y niñas de 7, 5 y 3 años en el que se reza a los dioses sintoístas por el bienestar futuro de niños, de los niños. Exactamente. Aunque claro, estamos hablando de que se reza a los dioses sintoístas, pero es que lo hemos visto también en templos como el Narita-san. Bienvenido al sincretismo Efectivamente. religioso donde nos da igual. Además, bueno, en el propio Narita-san hay un Sí, santuario hay un bastante grande santuario, y bastante sí, importante eso es verdad. dentro del complejo del templo. Al final da lo mismo, ¿no? Es un poco la idea de ir a pedir, ¿no?, a las deidades, ya sean sintoístas, budistas, lo que sea, pues que esos niños crezcan sanos y fuertes y que tengan una vida próspera, ¿no? Y una vida Larga y próspera. Bueno, hay que exactamente. hacer una puntualización porque, claro, yo he mencionado que es un ritual de paso para niños de 7, 5 y 3, que es cierto, pero habría que dar un paso más allá, Vale. porque realmente los niños que participan en estas celebraciones son niños de 3 y 5 y niñas de 3 y 7.
Exactamente. Ahí la diferenciación. Niños de 3 y 5 y niñas de 3 y 7. Pero bueno, para Sí. entendernos así de manera rápida, pues niños de 7, 5 y 3 O años. sea que Pero yo ya entonces ya no puedo. tú quedas un poquitito, pero por muy poco, Luis, Por ¿eh? muy poco, Por ¿eh? muy poquito quedas poco. Esto tiene relación un poco con esas leyendas o creencias que vienen especialmente de la antigua China, porque los japoneses consideran los números impares como los más auspiciosos, Bueno, como pues como yo, números. a mí me gustan más los números impares que los A pares. mí no, fíjate, a mí siempre me ha gustado los pares mucho más que los impares. De hecho, yo cuando cumplí 28, para mí era como una edad perfecta. El 28, todavía recuerdo la edad de 28 años. Es el número perfecto de Es edad. curioso porque me gustan más los impares, pero por azares del destino estuve jugando al baloncesto mucho tiempo con un número par y le tengo mucho cariño a ese número, Mira, curiosamente, ¿no? El 6. es curioso. ¿Eh? Sí, Pero bueno, decíamos, ¿no? En el teatrillo nos estábamos riendo aquí de Luis con cómo su no, kimono cómo no. embutido, como no dice, pero porque durante la celebración de este Shichigo-san, los niños y niñas acuden a esos santuarios o a los templos locales con sus padres, con sus familias, justamente vestidos, ataviados con esos preciosos kimonos, ¿no? Bueno, con Maravillosos. familias, con padres, madres y con los fotógrafos. Y con los fotógrafos, es verdad, que además es muy gracioso porque los fotógrafos van siguiendo, ¿no?, a las familias para captar un poco imágenes un poco más naturales, porque claro, Bueno, cuando tú hay le momentos haces... en los que sí que les piden que Sí, posen un poco, ¿no? Pues donde pero ¿qué hay, por pasa ejemplo, cuando... emas, donde hay cosas así, pero luego es verdad que el niño hace, sobre todo cuando son niños de 3, hace lo que les da la gana. Además estuvimos observando justamente una sesión de fotos, era muy gracioso, porque el niño cuando el fotógrafo, bueno, era una fotógrafa, cuando la fotógrafa decía, venga, vamos a hacer la foto aquí con la pagoda, tal y cual, ¿no? Toda la estampa maravillosa, el niño pues estaba mirando para abajo, miraba para el otro lado, nada. Entonces era bajar al niño de los brazos del padre o de la madre y entonces el niño ya se reía, estaba ahí jugando con piedrecitas, tenía una, ¿no? Al final Sí. una cara un poco más relajada. Y claro, dices, es muy gracioso que están los fotógrafos intentando tomar un poco la imagen perfecta con, ¿no?, el telón de fondo perfecto del salón del santuario, de la pagoda del templo, o lo que sea, y en esos momentos los niños no están de nada, ¿no? Entonces es curioso ver justamente esos fotógrafos que van siguiendo a los niños, que van correteando por ahí con sus kimonos y sus hakama, para sacar fotos quizá mejores, ¿no? Yo creo que son más bonitas probablemente esas un Probablemente. poco más De naturales. hecho, paseando también incluso por Yamagata, vimos estudios de fotografía Sí, que en los escaparates se promocionaban con fotos sí. precisamente de sesiones de un Shichigo-san. Suele ir todo junto, ¿eh? Porque bueno, los kimonos, estos kimonos, los hakama, todo esto suele ser de alquiler, ¿no? A veces en algunas familias pues pueden ser piezas que van pasando de generación en generación, pero en la actualidad yo creo que la gran Claro, estamos mayoría hablando es de de alquiler. kimonos pues muy detallados. Normalmente las niñas llevan chaquetas Haori Sí, además, con unas con lo, jaori cu- con lo cual maravillosas. todavía se suma más, ¿no?, al presupuesto. Los niños llevan los hakama, etcétera. Es Exacto. decir, van perfectísimos, pero Van monísimos, monísimos. monísimos. Bueno, yo llegué a ver a un niño de 3 años que todavía no caminaba mucho, que llevaba unas zapatillas, o sea, eran zapatillas, pues, de estas que no llevan cordones, pero la zapatilla tenía dibujado, no, no dibujado, tenía como bordado unas tiras que asemejaban unas sori, Unas Dory. unas sandalias típicamente japonesas, pero para el niño eran unas zapatillas súper cómodas, Bueno, es que claro. imagínate el Iba pobrico monísimo, si iba con las monísimo. Dory, ¿no? Pues se las quita Sí, sí, ¿no? sí, iba Seguramente. monísimo, Pero bueno, monísimo. Pero entonces, claro, es claro, muy caro todo es esto. muy caro porque tienes que alquilar. Entonces, muchas veces lo que se hace es haces un pack, ¿no? Alquilas el kimono, a veces hay hasta sesión de peluquería, sesión de fotos en el estudio y un ratito con el fotógrafo, pues que va contigo por el templo o el Sobre santuario todo para para las sacarte niñas de fotos. 7 años, que ya a veces empiezan a ser también un poquito presumidas y demás, y claro, son un poco más mayores, pues una sesión de peluquería Sí, para pero peinarlas de forma las bonita, niñitas pues de está tres estupendo. años que están monísimas, es un muy buen recuerdo. La verdad es que Que es sí, un que sí. recuerdo muy bonito y a mí, por ejemplo, pues no me dolería tampoco gastarme el dinero y tener una sesión de Sí, fotos, ¿no? lo que pasa que es Sinceramente. eso, que las sesiones de fotos muchas veces incluyan el alquiler de todo lo que implica el Shichigo-san,
es al mismo tiempo muy cómodo, pero también es un signo de los tiempos que corren, porque lo hemos hablado cuando mencionábamos el kimono en los episodios que hemos hecho sobre esta vestimenta tradicional japonesa, que cada vez hay menos mujeres que vistan de kimono, porque el kimono además tiene que ir muy Bueno, solo hablas de específicamente. mujeres, pero también hombres. También hombres, pero sobre todo las mujeres lo visten más porque es todo mucho más detallado y muchos Sí, más. pero Pero claro, hay que llevar un kimono, ¿no? Como perfecto para cada ocasión, y esto implica, sobre todo en kimonos de seda que van teñidos con un kyoyusen o un kagayusen, es carísimo. Entonces, la gente en Japón no tiene dinero para tener un armario, un fondo de armario de kimonos lo bastante grande bueno, como para esto, y menos en el y caso de los menos para niños. niños. Claro, imagínate una niña de 3 años, un niño de 3 años, me da igual. Si es que dices, aunque tenga hermanos, o sea, vale, será un hermano, o bueno, si tienes 3 hijos, bueno, dos Teniendo en hermanos. cuenta que en Japón además la Pero natalidad está bajo mínimos, imagínate. claro, pero este es un kimono que solo va a usar en un momento concreto de su vida y ya está. O va pasando un poco en la familia, hay un kimono para todos los primos, todos los nietos, este tipo de cosas, y ni siquiera lo veo, es que Ni al final es siquiera. mucho dinero, con lo cual entiendo pues que esté muy de moda y que en la actualidad sea lo habitual alquilar, ¿no? Ya sea a través de estos estudios fotográficos o en los grandes almacenes, que también hay, pues eso, puedes alquilar ahí los trajes. Bueno, igual que en Occidente, ¿no? Cuando vas a alguna boda y tienes que vestir de chaqué, por ejemplo, pues hay sitios que los alquilan, pues también te alquilan los kimonos en Japón, en Sí, pero por tiendas de ejemplo, ropa. aquí en las comuniones, la primera comunión, no es habitual No, alquilar los trajes para los niños y las niñas no, no que, sé, aquí que se hacen la compran, sí, primera sí, comunión y al final es un traje que lo que va a utilizas una usar ese vez. día y ya está, ¿no? O sea, es muy, muy parecido, ¿no? Pero bueno, supongo que también el precio será menor el Claro. de la comunión, no tengo ni idea Bueno, porque no creo que sea de seda y que lleve brocados no, y... no es un tema el de trajes de comunión en O el que me sea, haya seda metido. con teñido Kyojusen y luego brocado Nishijin en el obi. O sea, ¿Te imagínate, imaginas? ¿Te imaginas? imagínate Pero que bueno, de ese todo no esto es. hemos hablado en japonesamente. Exacto, eso ya sabéis todo lo que es. Pero no es el único gasto que tienen los padres y madres, las familias que celebran, ¿no? Ese Shichigo-san de sus hijos y sus hijas, sino que también hemos dicho que iban a presentar, ¿no? Un poco a sus hijos, a las deidades y agradecer a las deidades, a pedir a las deidades que sus hijos tengan una larga y Le próspera dice, hola vida. deidad, aquí mi hijo, aquí la deidad. Claro, pero esto no funciona así, ya lo sabéis. Aquí, ¿cómo llegamos a hablar un poco con las deidades? Pues a través del monje, Bueno, Japón el es un país sacerdote. de intermediarios. Los negocios Total. siempre requieren un intermediario para que las cosas fluyan de forma correcta. Y en este caso, en el caso religioso, tú puedes hacer el rezo en el templo, en el santuario normal, pero cuando quieres algo que va un poco más allá, siempre tienes que contar con la intermediación del monje, que en este caso va a hacer una ceremonia especial para los hijos, está en el caso del Shichigo-san. Exactamente, es una pequeña oración, hay unas ceremonias. Bueno, en los templos y los santuarios vais a ver que lo tienen súper montado todo, ¿eh? Eso es una máquina de hacer dinero, sinceramente, tremendísima, porque se supone que es una donación, ¿no? Es una especie de propina de agradecimiento a ese monje, a ese sacerdote que ha hecho esa oración, Bueno, pero todo el mundo ese sabe pequeño que eso rito. tiene asociado un coste. Hay unos costes bastante regulados, bastante Exacto. estrictos y a ver, O sea, no si puedes dar el dinero que tú quieras. no, Es y como, menos. como con cualquier otra cosa, ¿no? El Goshuin, por ejemplo, cuesta lo que cuesta, aunque técnicamente Es una sea una ofrenda, ofrenda, pero sí. cuesta lo que cuesta. Además, claro, también hay un poco, pues bueno, santuarios que están o que son un poco más, no sé cómo decirlo, Más importantes, más más famosos, importantes. más... Entonces ahí, pues es más caro. En cambio, a lo mejor en un santuario un poquito más de barrio, pues va a ser un poquito más asequible, ¿no? También dijimos en el pasado, o no sé si se lo hemos contado a los miembros de la comunidad en una de las charlas Geiko Mm, que dábamos hace algún tiempo, que el Estado no da dinero a las exacto. religiones porque están totalmente apartadas, ¿no? Ujú. Separadas de lo que es pues el tema secular, ¿no? Entonces, que haya religiones, muy bien, pero tienen que ser capaces de sostenerse económicamente por sí mismas, Ujú. y ellos hacen lo que consideran que necesitan para conseguir los recursos suficientes
para mantener pues esos templos, esos santuarios Que a ver, en y algunos los casos es sueldos tremendo, y ¿eh? los sueldos de los monjes que trabajan allí, porque evidentemente tienen que vivir de algo Sí, la esos señores. comida, ¿no? La manutención al final de la gente que vive ahí, luego los trabajadores, ¿no? Lógicamente, o sea, hay muchos gastos. Claro, yo siempre me río porque es muy gracioso cuando tú vas a un templo o un santuario, lo primero que te encuentras es la tienda. ¿No? Y es como muy gracioso cuando alguien no ha ido a Japón nunca y tú le dices, no, sí, hay una tienda y ahí pues compras las cosas que quieras, ¿no? Lo que tú quieras, el omamori, tal. Es, no te haces a la idea hasta que llegues a Bueno, Japón. si tú entras en una catedral, por ejemplo, también tienes una mini tiendita, tienes algunas postales, tienes alguna cosa, pero es verdad que, por ejemplo, las grandes catedrales en España, al menos que yo es lo que conozco más, deberían aprender un poco de Japón, porque las tiendas que hay en templos y santuarios son mucho más grandes Te llama todo. y con Yo quiero muchos comprarlo más todo. elementos para Sí, comprar. además es que todo te llama, dices, yo quiero este umamori. Es para los estudios. Bueno, es igual, para mí, es igual, yo Es lo quiero. bonito, ¿no? Pues para Es mí. bonito. Es curioso además lo bien montado que está, porque cuando estuvimos en el Narita-san, dentro del salón principal, había una zona que estaba separada del resto. Mm, Lo podías ver, pero estaba como cerrada, pero tenían una puertecita por la que iban entrando los padres con los niños vestidos con esos kimonos sí. maravillosos, y supongo que ahí había monjes, y esos monjes pues iban certificando, vale, tú has venido a esto, has pagado la ofrenda necesaria, y dentro de ese recinto, ya dentro de lo que era el salón principal, había un montón de familias con niños pues recibiendo esas bendiciones Exactamente. de los sacerdotes. Exactamente. Luego, en muchos templos, en muchos santuarios, también vais a ver que hay como pequeños escenarios, por decirlo de alguna manera, para que las familias se puedan poner ahí, Hay hacerse photocalls. Sí, es un fotocall, totalmente, totalmente. Es Es un un fotocall. photocall, porque además lo vimos varias veces con los kanjis de Shichigo-san delante, Sí. para que tú te pongas detrás y se sepa además que esa foto es del Shichigo-san. Y como suele gustarles en Japón con estos photocalls que suelen poner, que los encuentras En en todas partes, museos sí. también y en muchos sitios, siempre ponen Con la la fecha fecha. del día en el que te lo has hecho. Por si acaso se te olvida la fecha, no, está ahí apuntadita, luego en la foto te aparecerá la fecha, ¿no? Entonces, bueno, oficialmente el día del Shichigo-san es mañana, 15 de noviembre, pero ya veis, ¿no? Realmente desde la última Y semana de recordad, el octubre. cumple de Laura, aceptamos regalos u ofrendas. Yo digo, ¿qué dice? Eso, pues, desde la última semana de octubre y durante las 2 primeras semanas de noviembre, pues vais a ver mucha actividad, especialmente en santuarios, pero también en algunos templos. Pero Luis, ¿de dónde surge esta festividad del Shichigo-san? ¿Esto es algo nuevo? ¿Es algo? ¿De Hombre, dónde yo viene? creo que es un poco más viejo que tú, Laura. Anda, Y me has mira que llamado vieja. bueno, tú tienes unos cuantos años, el Shichigo-san tiene unos cuantos más, Vaya. porque como muchas otras celebraciones actuales en Japón, esto empezó con un ritual que solamente lo hacían las familias nobles durante el periodo Heian. Mira que lo hemos dicho veces. Madre mía, lo que se aburrían los nobles en la corte Heian, que lo único que tenían que hacer era hacer rituales a veces un poco ridículos, no es que sean ridículos, pero dice, como tenemos mucho tiempo y tenemos que ocupar el tiempo en algo, pues se nos ocurren precisamente cosas para ocupar ese tiempo, y si no, pues como al príncipe Genji, pues se le ocurre pues entrar en los aposentos de las Bueno, ya diferentes estamos, ya damas, ¿no? estamos, ya estamos. Luego es verdad que este ritual pasó también a ser realizado en las familias de samuráis. Ya pensad que después del periodo Heian llega el periodo Kamakura, se inicia la era de los guerreros, ¿no? De los samuráis, con este primer shogunato. Entonces ya entra también a Claro, los samuráis y luego ya pasará a comerciantes, efectivamente, ya en el periodo artesanos, Edo a todo el exacto, a mundo, todo el ¿no? mundo. Hasta la actualidad. Lo que pasa es que el origen un poco es, bueno, no sorprende, ¿no? Al final ha pasado en muchas sociedades, en muchas culturas. La tasa de mortalidad infantil era muy alta en Japón, había Exacto. Muchos muchos niños niños, no ¿no? llegaban a cumplir ni siquiera los 7 años de edad, ¿no? Entonces esta celebración se instauró un poco pensando en rezar de una manera específica por la salud y la próspera vida de estos niños
para que superasen estos 7 años. Exacto. Y luego, también un poco esas otras cifras, ¿no?, que hemos dicho de los 3 años, de los 5 años, pues hay ciertas explicaciones, ¿no? Se dice que realmente a partir de los 3 años los niños y niñas ya podían dejarse crecer el pelo. Es decir, hasta los 3 años como que se dejaba ahí el Llevan muy pelo, cortito. sí, cortito, y luego ya se dejaba crecer De el hecho, este pelo. era un rito de paso que se llamaba kamioki. Ujú. Kamioki, entonces, bueno, pues O sea, puede que estar los 3 años relacionado, era ¿no? Un un poco. momento Ya un momento, de cierto cambio eso para los es. niños y niñas. Y luego los 5 años, pues a los niños de 5 años ya se les permitía comenzar a vestir esos hakama, los pantalones hakama así tradicionales, Exacto, ¿no? este rito recibía el nombre de hakamagi. Exacto. Entonces, claro, de nuevo es otro momento, como otro punto de inflexión en la vida de los niños, ¿no? 3 años el tema del pelo, 5 años tema de los hakama, 7 años un poco oye, ya parece que si pasas, ¿no?, los 7. Bueno, y no solo eso, 7 años también en las niñas Ah, es pasaban verdad. de cerrar sus kimonos con 2 simples cordones a cerrarlo con un obi, que es un cambio muy importante, y también recibía este rito un nombre, obitoki, que simbolizaba el paso a una cierta edad. No sé si llamarlo adulta, porque con 7 evidentemente no lo eres, pero Bueno, bueno, pero en en aquellos esa años época es verdad que sí, que por se maduraba desgracia, o se sí, obligaba se a obligaba. pretender que se maduraba mucho antes. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, hay esa relación, ¿no? Esos números justamente del 3, 5, 7, clarísimamente en estos como pequeños rituales de paso, Efectivamente. ¿no? Marcas un momento, momentos importantes en la vida de niños y niñas. Como decíamos, primero en el periodo Heian entre los nobles, luego pasa a los samuráis, luego en el periodo Edo pues pasa a toda la población, como fue habitual, ¿no? Al final, periodo Edo, muchas cosas que antes solo hacían los samuráis o los nobles Lo que pasaron pasa es a la que gente como común. con muchas otras cosas que hemos mencionado de Japón y que yo siempre meto aquí la puntilla, estos ritos de los que hemos hablado existen, ¿no?, desde esos tiempos de la corte Heian y demás, que se fueron popularizando al resto de la población a lo largo de los años, pero hasta el periodo Meiji realmente no hubo un Shichi-Go-San tal como se conoce hoy en día. Es decir, hasta el periodo Meiji, es decir, incluso en el periodo Edo, lo que se seguían celebrando eran estos rituales de paso que ya venían de atrás del periodo Heian, pero no había... Bueno, la gente empezó a ir a santuarios sintoístas para pedir un poco la salud de sus hijos, pero no estaba estructurado, quizá, ¿no? Efectivamente, no estaba estructurado, y la idea era que vamos cuando tiene 3 años porque ha pasado este rito, ¿no? Ya Ujú. puede dejarse crecer el pelo, o porque ya puede llevar hakama, o porque ya lleva obi, ¿no? No había una celebración que aunase estos 3 momentos Que en uno. aglutinara, ¿no? De Y alguna manera exacto, todo. ¿no? Entonces son tradiciones nuevas que curiosamente o no curiosamente surgen en el periodo Meiji. Digo no Mm. curiosamente porque justo estos momentos de creación de los estados-nación modernos, en Japón llega un poco más tarde porque llega cuando precisamente aparecen los occidentales y cambia todo y Fuerzan a abrir a Japón fuerzan a abrir a y Japón y Japón esto. tiene que. Exacto, pero el desarrollo de Japón en ese sentido es muy similar al del resto de naciones Mm. occidentales, que aunque haya llegado un poco antes en el resto, pero pasa lo mismo. Muchas tradiciones se inventan en ese momento, se utilizan temas y aspectos que vienen de atrás para también para que la población sienta que están unidos con algo que les Que resulta forman parte del familiar, que grupo. forma parte de ellos mismos, ¿no? De lo Mm. que son como nación, pero realmente son tradiciones que se crean en ese momento. Sí, lo que pasa es que es eso, viene, ¿no?, de ciertas cosas que ya tiene cierto bagaje, pero estoy de acuerdo contigo que es el momento, el periodo Meiji, de estructurarlas. En algunos casos hay casi invenciones puras y duras. Se saca mucho del Kojiki, ¿no? Se Justamente, ¿no? inventan muchas cosas, pero precisamente se utilizan aspectos del pasado para que cueste menos Claro. asimilarlas, y que los japoneses de ese momento pues se sientan cómodos con estas nuevas Mm, tradiciones. mm. Quizá os estéis preguntando por qué se celebra el 15 de noviembre, porque hemos dicho, realmente podéis ir viendo, ¿no?, a familias celebrar el Shichi-Go-San durante las
3 semanas previas al 15 de noviembre. ¿Pero por qué el 15 de noviembre es el día marcado como día oficial? Bueno, pues porque es mi cumpleaños, es que no hay otra O explicación. sea, que entonces tú tienes más años de los que yo creía, Laura. Yo soy una bruja de esas de Salem, de Ágata, y sí, exactamente. No, a ver, realmente se considera el 15 de noviembre, atención a esto, es el día más propicio del año, según el antiguo calendario O lunar sea, que japonés. a Dios muy buenas a decir que tu cumpleaños es el día más propicio del año, porque tu cumpleaños ya no es el 15 de... O sea, el 15 de noviembre, según el antiguo calendario lunar, ya no es el 15 de noviembre de No, ahora. es el 15 de noviembre actual, ¿no? Lo que cae es el más propicio, No sé ¿no? si me convences. Eso se dice, bueno, se dice que esta fecha, este día, es el Kishu Kunichi. ¿Pero que qué te el pasa la boca? Kishu Kunichi literalmente significa el día en el que los demonios se quedan en casa. Hombre, pues no me extraña que sea propicio, claro. Claro. Entonces, claro, además hay otro tema. Si sumamos el 7, el 5 y el 3, Sale 15. sale 15. Además, 15 es otro número impar, con lo cual es que, claro, es todo la combinación perfecta. Encima, mi cumpleaños, pues más Esto, perfecto claro, todavía. Esto, si alguien ha jugado a la escoba, que es un juego de cartas típico, al menos lo jugábamos en mi casa cuando yo era niño, claro, se hacen grupos de 15, entonces lo del 7, 5 y 3 Lo es tienes perfecto. claro, ¿no? Muy claro, muy claro. Lo curioso es que el 15 de noviembre, el Shichi-Go-San oficial, no es festivo nacional. ¿Vale? Eso es importante mencionarlo, no es un festivo Exacto. nacional. Esto si tenéis nuestro calendario, que ya sabéis que todos los años, a final de año, damos gratuitamente el calendario de A fotografías. todos los suscriptores de la Eso es. newsletter. ¿No? Gratuitamente a los suscriptores. Si no eres suscriptor, pues bueno, hay otras maneras de conseguirlo, pero ya comprándonos un cafecito de nada, muy baratito. Pero lo damos gratis siempre, todos los años. Y ahí marcamos justamente los festivos nacionales, pero también marcamos fechas importantes. eso, ¿eh? Entonces, el Shichi-Go-San aparece justamente marcadito en ese naranja, porque no es un festivo nacional, pero sí es una fecha que tenemos que recordar, especialmente si vamos a Japón en, ¿no?, estas semanas. Sí, porque además eso, yendo incluso casi desde mediados de octubre, Sí. es que vais a encontrar en los templos y santuarios muchos de estos photocalls con estos 3 kanjis que hemos dicho. Vais a encontrar a niños vestidos en kimonos, a padres también pues con trajes de corbata. Los padres casi siempre van con traje, las madres siempre con la falda esta un poco hasta las rodillas. Exacto, y luego pues persiguiendo a los niños pues vais a ver fotógrafos y esto. Entonces es muy curioso de ver, pero también si no sabes qué es lo que está ocurriendo te puede sorprender un poco. Claro, dices, ¿qué está pasando, no? Pues está pasando el Shichi-Go-San. Y de hecho, si os fijáis, si os cruzáis con algún niño o alguna niña, es muy fácil, muy típico ver que tienen como una especie de sobre alargado en las manos. Llevan una especie como de bolsa de papel así alargadita en las manos. Dentro hay los chitoseame, que son unos caramelitos que son muy típicos. Bueno, más bien caramelazos. Caramelazos muy típicos de esta festividad. ¿Por qué son caramelazos, Luis? Porque son muy largos, Laura. Tú ya has dicho, ¿no? Es una bolsa muy alargada. De hecho, hay algunos bueno, yo vi una niña que la bolsa era casi más alta que ella. Sí, era totalmente. Una niña de 3 añitos y madre mía, digo, la bolsa es más grande que ella. Claro, ya hemos dicho muchas veces y os lo hemos contado mucho que a los japoneses les encanta el simbolismo. Todo lo que hacen en momentos especiales, celebraciones, rituales, todo tiene un símbolo, todo tiene un significado más tiene allá. Un porqué, ¿no? Efectivamente. Sí. Y claro, que el caramelo sea muy largo es porque simboliza la longevidad, que precisamente es lo que se pretende con esta celebración del Shichi-Go-San. Y de hecho es lo que un poco significa ese chitoseame, ¿no? El dulce de la longevidad, de los 1000 años, porque es lo que queremos que tengan nuestros hijos, ¿no? Esa longevidad, esa vida. Exacto, que lleguen a los 1000 años como poco. Ostras, imaginas. Van a llegar un poco desmejorados. Esos caramelos son como, bueno, caramelos así alargados circulares y son siempre de color blanco y rojo. Bueno, un rojo suave, un rojo más parecido a un rosa que un rojo, que son colores muy auspiciosos, que de hecho son colores que vais a ver muchísimo, por ejemplo, también en el osechi ryori, en la comida de fin de año nuevo, porque son el rojo y blanco,
se ve como colores de la buena suerte, Exacto, ¿no? pero son caramelos al final muy clásicos que también Sí, los he comido yo cuando sí, era sí. niño en España. Me refiero a caramelos de estos duros que básicamente es es un sirope de azúcar Sí, que va colorado, ¿no? Con un colorante y se deja enfriar para que se endurezca. Básicamente es eso, es azúcar puro. sí, la tradición dice que hay que dar a los niños tantas tiras, ¿no?, de este caramelo como años tengan. Con lo cual, pues a los que tienen 3 añitos, 3, a los que tienen 5, 5, y a los que tienen 7, 7. Madre mía, Pero yo creo que ahí a veces hay abuelos o hay tíos o hay padres y madres que a lo mejor dan más a lo y mejor. a lo mejor los niños reciben un poquito más, ¿no? Y tú hablabas del simbolismo del propio, este caramelo que es alargado justamente porque buscamos la longevidad, pero si os fijáis en las bolsas, si estáis por Japón escuchándonos ahora y veis ahí alguna celebración del Shichigo-san, si no, para el año que viene, cuando vayáis a Japón en Exacto, noviembre. para los japonistas del futuro. Exacto, fijaros en estas bolsas alargadas, ¿no?, que decía que son como de papel, están muy decoradas justamente con dibujos de grullas y de tortugas. Que son símbolos precisamente de longevidad. Exactamente. Siempre vais a ver, eso se usa mucho en Japón, cuando te hacen un regalo, se ponen a veces pequeñas decoraciones o de grullas o de tortugas para esa larga vida, ¿no? Yo Y recuerdo, por próspera. ejemplo, cuando tú y yo nos casamos, recibimos de amigos japoneses varios regalos y siempre iban decorados con una grulla, porque lo que se decía era que el matrimonio fuera largo, ¿no? O sea, que ellos tienen la culpa Ellos entonces. tienen la culpa, exactamente. Y la tortuga, bueno, al final es un animal que tiene ya una larga vida, ¿no?, de por sí, con lo cual Efectivamente. ahí se entiende un poco más la simbología. Pero luego también suele haber otros dibujitos que son que simbolizan la prosperidad, la buena suerte, como por ejemplo el pino. El pino es uno de los árboles más importantes de la cultura japonesa. El pino es el único árbol que puede albergar una deidad, según los japoneses, con lo cual es un árbol muy importante. El bambú, porque claro, el bambú al final es señal de fortaleza, de Exacto. flexibilidad, pero de fortaleza, Totalmente, ¿no? totalmente. Ese Sí, sí, tronco de sí. bambú que, oye, es flexible, pero es Bueno, ya lo duro, cantaba el dúo aguanta. dinámico. Ay Dios, Resistiré, ay Dios claro. mío. Y luego el ciruelo, por ejemplo, también. ¿Por qué el ciruelo? Porque es esa flor tan apreciada porque anuncia la llegada de la Madre primavera mía, y con Laura, te ella. estás poniendo de un poético No, pero es, que- es verdad, el ciruelo anuncia la llegada de la primavera y con ella. Luis se está riendo de mí, déjame acabar. Con la llegada de la primavera llega la floración de los cerezos, que es ese momento tan apreciado justamente por los japoneses. Deja que me ponga poética, oye, al menos no he recitado ningún poema hoy, ni ningún ningún, haiku ni ni nada de ningún esto. waka, ni nada, así que Pero tú sabes de déjame. dónde surgió la costumbre de dar estos caramelos. No, no tengo ni idea. Pues se originó en el santuario Kanda Myojin de Tokio. Anda, ese es el que está cerca de Akihabara, ¿no? Efectivamente, un santuario fundado en el año 730. Bueno, supuestamente. Sí, Déjame que ponga yo. Ahora pongo aquí el apunte, ¿eh? que no estaba donde está hoy en día, pero se trasladó ahí, a esta zona de Kanda, en 1603 para facilitar la expansión del castillo de Edo. Que fíjate lo grande que era el castillo Buah, de Edo tremendo. en su momento de esplendor. Pues sí, fue en este santuario ¿Dónde donde empezaron? surgió la costumbre de dar estos caramelos Bueno, a los niños. supongo que vieron la posibilidad de hacer dinerete Supongo que sí, oye, pues como, bueno, un poco como el Lejomaki en Setsubun, ¿no? claro. Se populariza en Osaka realmente hace relativamente pocos años, eso es una tradición sí que muy moderna y en cambio en la actualidad ya Por todas partes, está claro. por todas partes y todo el mundo se come ese rollito en Setsubun Bueno, yo creo mirando, que ¿no? a los japoneses cualquier tradición nueva, surja de donde surja, que implique o bien Comer. temas auspiciosos, temas de buena suerte, de longevidad, o bien que sean de comer, y si encima unes las dos cosas, pues mejor, yo creo que tienen muy fácil anclarse Arraigo, ¿no? y arraigar. Sí, 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 sí. Bueno, ya hemos mencionado un poquito dónde ver estas celebraciones del Shichigo-san, ¿no? Hemos empezado justamente por ahí. Recordad, más o menos desde mediados finales de octubre, ya durante las 2 primeras semanas de noviembre, realmente si vais a grandes santuarios y hasta grandes templos, os vais a encontrar sí o sí
varias familias celebrando ese Shichi-Go-San. Y a Nosotros, veces casi más en domingo todavía sí, que en sábado, porque a sí, veces en Japón hay gente que trabaja los hay sábados o que clubes está a veces por eso. escolares los sábados y demás. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, que estábamos en el Narita-san, que quería grabar, quería hacer fotos y es que a veces era imposible porque se te colaban niños en kimono, niñas en kimono, sin darte cuenta. De hecho, tengo algunas imágenes que yo no me di cuenta, se ve muy a lo lejos, con lo cual no me preocupa, ¿no? Porque no se ven esos niños, no son el foco principal del Exacto. vídeo, ni mucho menos, pero ostras, es que era muy gracioso porque salían por todas partes, había un montón de familias celebrando justamente ese Shichi-Go-San, ¿no? Entonces es una experiencia muy bonita que si podéis, pues oye, id a algún santuario de los grandes, por ejemplo, si estáis en Tokio, pues el santuario Meiji, Buah, es que el santuario Meiji es perfecto, tanto para ver bodas, por para ver ejemplo, bodas como también. para el Shichi-Go-San. Lo único es eso, que tened cuidado con las fotos, Sí, por porque favor. ya a veces puede ser un poco violento hacer fotos en una boda, ¿no? A gente que no Mm. conoces, pero dices, bueno, Son todavía adultos y son al final, pues adultos, bueno, pero y están en un espacio público, pero claro, con niños, ¿no? Sin no. pedir permiso y demás, pues puede ser un poquito más Puede ser que peliagudo. yo sinceramente, ¿para qué necesitamos fotos, no? De esos niños, no sé, creo que es mejor observar, ver a esos niños, están muy monos, ver sus kimonos, ver esos sobres con los chitos seame, los ves corriendo de aquí para allá, está todo muy gracioso, ya está, no hace falta a veces Exacto. sacar fotos. Si queréis sacar fotos, si sois fotógrafos, por ejemplo, queréis sacar fotos, pedid permiso siempre a los padres antes. Puede ser que haya padres que os digan que no quieren que toméis fotos a sus hijos y entonces, pues eso hay que respetarlo, evidentemente. Creo que no hace Evidentemente. falta ni decirlo, ¿no? Pero bueno, eso ha sido en Tokio. Sí, yo creo que Santuario Meiji, segurísimo, ahí podéis ver. Luego, por ejemplo, nos saca, diría, no sé si estás de acuerdo conmigo, el santuario de Sumiyoshi Taisha. Sí. Ese gran santuario que está un poquito al sur de la zona de Tennoji, maravilloso porque además se llega en un... ay, no me sale, monorail, no. Sí, eh, monorraíl, anda, ¿qué? Un iba a decir, tranvía. es que iba a decir teleférico y digo, no, funicular, no. Madre mía, Laura, estás tú y los transportes. Yo los transportes en un tranvía, que es bueno, pues es un tramito, la verdad es que muy bonito. Hay Muy chulo, muy chulo. un rato que pasa muy cerquita de las casas, entonces llegas a este santuario Sumiyoshi Taisha maravilloso. Para el que me diga, es que en Osaka no hay nada, solo hay pues fachadas de edificios decorados, ¿no? Con cosas de comer y restaurantes. Sí, hay mucho de eso, pero también hay mucha cosa muy Pero bueno, bonita yo y muy estoy seguro interesante. de que habiendo hablado también de temas de ciruelos y demás, y esto que hay en los papeles que guardan los chitoseame, el tenmangu, Sí, los akatenmangu, el Osaka seguro que Tenmangu también, arriba, al norte. y seguramente también en El el Shitennoji. Shitennoji. Puede ser, alguno de Puede esos ser. también puede ser. Sinceramente, fijaros, es que de verdad, por todas partes, en el momento que un santuario y hasta un templo es un poquito grande, que tiene un Se va a poquito de llenar. importancia, vais a ver esos niñas y niños celebrando el Shichi-Go-San. En Kioto, por ejemplo, yo sí que he visto, esto además lo he visto, en el santuario Yasaka. Por ejemplo, Santuario Yasaka, que ya sabéis, maravilloso, mucho más de la plaza principal. En nuestro artículo en Japonismo tenéis explicación de todos los salones y todos los pequeños santuarios que hay alrededor de esa plaza principal, que esconden muchos secretos, ¿no? Hay cosas muy interesantes. Efectivamente. Pues en el Santuario Yasaka, que está al ladito del barrio de Geishas de Guión, también es bastante habitual, pero lo vais a ver. Y bueno, lo que hemos dicho, el templo Narita-san, que dentro tiene un santuario, que es una Exacto. excursión de día desde Tokio bastante chula. O, por ejemplo, Omiya, que es el santuario Hikawa, Sí, que pero es ahí el es que da, más... sí, pero que es el que da nombre precisamente a la ciudad. Exacto. Omiya es el gran santuario. Luego yo recuerdo hace años, vimos también Shichigo-san en los templos Honganji. Sí, En el Nishi Honganji o el Higashi Honganji. En uno de los dos vimos también celebración del Shichigo-san. Me refiero que al final, es lo que decíamos, ¿no? Un templo, especialmente santuarios, pero también puede ser algún templo así que tenga enjundia, ¿no? Que tenga totalmente. fuerza, pues ahí vais a ver estos niños, estas niñas con esos kimonos.
Para acabar, sí que me gustaría decir que quizás una pregunta que os estáis haciendo muchos es si las familias lo celebran 3 veces, ¿no? En la vida, o 2 veces, ¿no? En la vida Claro. de sus hijos. En la actualidad, normalmente muchas familias lo que hacen es escoger una edad y decir, pues lo vamos a celebrar cuando tenga 3 o cuando tenga 5 o cuando tenga 3 o cuando tenga 7, ¿no? Como que se deciden y solo lo hacen una vez porque al final es lo que decíamos, es un gasto Y importante. sobre todo porque, por ejemplo, en caso de niños entre 3 y 5 años, es verdad que cambian, pero dices, tener una sesión de fotos a los 3 con su kimono y tal y otra a los Es 5 un poco es repetitivo, un poco ¿no? repetitivo. Sí, yo también haría, yo creo que me esperaría quizá a los 5 y para las niñas, no sé, entre 7, es que ahí sí que Ahí sí hay que hay un poco a más de un salto margen y hay un salto importante. más importante. Yo, si tuviera dinero, yo haría las dos. Claro, pero es que el dinero Sí, sí, aquí en cela, Japón ¿eh? cuesta. Esto es caro, caro. Así que bueno, pues ahí os hemos contado un poquito del Shichigo-san, de esta celebración tan bonita. A mí me gustó mucho encontrarme con tantos niños y tantas niñas en la visita a Narita-san. Mira que no lo esperaba porque no iba pensando en ello, ¿no? Y fue una Sí, fue, sorpresa fue muy bonito. y La verdad quedó es que súper bonito, aunque a veces era, madre mía, ¿no? Necesito grabar esto y están los niños por aquí correteando y no puedo. Pero, no sé, fue muy bonito poder ver el templo un poco con todos esos niños y esas niñas vestidos con esos kimonos tan maravillosos, ¿no? Tan totalmente. bonitos. Y bueno, la verdad es que este episodio nos ha quedado cortito. Yo creo que hemos dejado que nuestros japonistas, ¿no?, se relajen un poco porque la semana que viene, cuando hablemos del itinerario, del viaje este de retales que hemos hecho por Japón ahora en octubre-noviembre de 2024, yo creo que nos vamos a enrollar. Bueno, puede ser que sí. Esto va a depender del Así día, que les, porque les estamos dejando una semana de preparación para que vayan tomando conciencia de lo que se viene. contadnos un poquito en comentarios. Ya sabéis que nos podéis dejar comentarios en Spotify, en iVoox, en un montón de plataformas. Estamos en todas las plataformas de podcast. Dejadnos comentarios si habéis estado en Japón en estas fechas, si habéis visto niños y niñas. Sé que, por ejemplo, recuerdo una pareja que nos escribió por Instagram. Decían, es que hemos visto unos niños en kimono y no sabemos si es una celebración especial o qué está pasando, ¿no? Exacto. Justamente era el Shichigo-san y de ahí que dijéramos, oye, pues vamos a hablar en el podcast de esta festividad para que todos la conozcáis y si vais a Japón, pues oye, Sepáis a qué podáis... ateneros y qué Exacto, esperar ¿no? de ella, Pero efectivamente. contadnos un poquito si habéis visto estos niños o si habéis visto también esos salones de fotos, ¿no? Justamente Exacto. con las fotos de los niños y demás, que nos gusta mucho leer vuestras experiencias en Japón. Mátane. ¡Mátane!